El sol es implacable en el desierto, sobre todo al calor de las altas temperaturas del verano. Pero los niños están acostumbrados. Juegan divertidos cerca de las jaimas que se mueven levemente con el viento. Yo recuerdo que juguetes no había, nos inventábamos cosas. Digamos, pues si te traían una lata de sardinas, pues esa lata servía para hacer un coche. La imaginación suple la falta de recursos. Cualquier cosa sirve para entretenerse. Fatimetu juega con una muñeca muy particular. Para las niñas, para hacer una muñeca, pues el hueso que quedaba de una vez al mes, quizás, comías carne de cordero, pues el hueso ese de cordero, pues lo utilizabas para hacer una muñeca. Como dibujarle, como pintarle como unos ojitos y ponerle como un poquito de tela por aquí y por allá, y era una muñeca. Y los niños pues correteaban detrás de una rueda de un coche. Eso eran los juguetes del Sahara, de los saharauis en los campamentos de refugiados. Fatimetu Mohamed nació en los campos de refugiados saharauis en Tinduf, al sur de Argelia. En 1976. A partir del 75 a finales, pues la gente se fue marchando a Argelia y mi madre pues se fue embarazada al éxodo, se fue embarazada y yo nací en abril del 76. En los campamentos de refugiados, cuando todavía no habían campamentos. Fatimetu vivió el surgimiento de unos campamentos que esperaban ser provisionales. Los saharauis tenían la esperanza de volver pronto a sus territorios ocupados por Marruecos, pero eso no ocurrió. La ropa que uno utilizaba, que era uno o dos pantalones o una falda o un vestido, pues los guardabas en las almohadas y se los dabas a tu hermana o tu hermano menor. O sea, los daba a tus padres. No había nada, había mucha escasez. La pobreza marcó la vida en los campamentos de refugiados desde el comienzo y la situación se prolongó durante décadas. Hoy en día siguen sufriendo grandes carencias en cuestiones tan básicas como la alimentación o la atención sanitaria. Sobreviven gracias a la ayuda internacional y al apoyo de colectivos y personas que acuden con la mejor voluntad hasta el sur de Argelia para llevar pedazos de solidaridad. Mi nombre es Miquel Terceño, soy neurólogo, soy especialista en ictus y trabajo en el Hospital Trueta de Girona y soy miembro de la Sociedad Española de Neurología, de la SEN, desde hace más de 15 años. Miquel Terceño conoce bien los campos de refugiados saharauis de Tinduf. En total he estado 3 veces, fue en 2023, 2024, 2025. Miquel forma parte del Comité de Neurocooperación de la Sociedad Española de Neurología. El proyecto de neurocooperación nace más o menos en 2021 y nace un poco intentando colaborar desde Girona con los campamentos saharauis de Tinduf, a una población pues, que no tenía neurólogos, no tenía acceso directo a un diagnóstico de una enfermedad neurológica. Pero para viajar necesitaban la ayuda de alguna organización que conociera bien el terreno y cómo actuar allí. La tradición es acompañar o ir bajo el paraguas de ACAPS, que conoce muy bien el terreno y que ellos nos pueden ayudar y bueno, gracias a la red que tienen allá de colaboradores, pues hace que pues todo el transporte, que es una cuestión muy complicada muchas veces de manejar, pues nos lo facilita muchísimo. ACAPS es la Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui y justo pues tenemos una entidad en comarcas gironinas, ¿no? Y concretamente en la ciudad de Girona. Ángel Vázquez es el presidente de ACAPS Girona. La asociación tiene unas líneas de actuación muy claras. Básicamente, ACAPS Girona da apoyo o da acompañamiento a los pilares básicos de derechos humanos, ¿no? De cumplimiento de derechos humanos, que son básicamente proyectos de educación y salud y sanidad. ACAPS y la Sociedad Española de Neurología llevan colaborando desde 2021 y han realizado ya varios viajes a los campamentos saharauis, el último en 2025. Las primeras dificultades comienzan antes de viajar.
incertidumbre ante la obtención o no del visado para poder acceder a los campamentos. Los campamentos de refugiados saharauis están situados en Argelia, en la Hamada, ¿no? En el desierto de los desiertos, que Argelia te tiene que dar permiso para poder acceder. Una vez entras en Argelia tienes que tener el permiso del Frente Polisario, que es el gobierno, ¿no? que administra los campamentos. Entonces nosotros gestionamos los visados a través de la delegación del Frente Polisario en Barcelona o directamente en la delegación que hay en Madrid. Toda la burocracia pues exige siempre un papel o dos papeles más, y por eso pues en este caso en 2025, hasta apenas una semana antes de salir para los campamentos de Tinduf, pues no sabíamos si teníamos los permisos necesarios. No sabemos si es por una falta de organización, por un exceso de trabajo o de burocratización, que los visados normalmente nos llegan a veces la misma semana. A pesar de la incertidumbre generada por los trámites burocráticos, el permiso y los visados llegaron a tiempo para el viaje de 2025. La aceptación a través de la ONG, de ACAPS Girona, que fue quien me comunicó pues apenas una semana antes que sí, que todos los papeles estaban en regla y que por tanto podíamos hacer el viaje que teníamos previsto. El grupo estaba formado en esta ocasión por 7 personas, incluyendo al propio Miquel Terceño. Viajábamos 2 coordinadores de la ONG, 3 estudiantes de enfermería, una enfermera y yo como médico neurólogo. El viaje comenzaba en el aeropuerto de Barcelona. Desde Barcelona-Argel, Argel-Tinduf, y esa es la forma de gestionar. Siempre ha sido bastante rápido, y la novedad de este año es que es una cosa que se agradece, que todo el material que nosotros pues conseguimos reunimos todo material en cajas que las facturamos, y esas cajas puede volar directamente desde Barcelona a Tinduf. Por tanto, en el cambio de aeropuerto que tenemos que hacer en Argel, este material no lo tenemos que sacar nosotros, sino que vuela directamente a Tinduf. Pero, como explica Ángel Vázquez de ACAPS, el traslado de material es uno de los aspectos más delicados. Luego hay un tema del transporte de medicamentos según, ¿no?, la cadena de conservación, pues también, ¿no?, si se necesitan estar en una temperatura concreta, un tipo de mantenimiento, de no sufrir golpes. Entonces por eso nosotros intentamos comprar el máximo de material en los propios campamentos o a través del Ministerio de Salud en los mercados más próximos de la misma Argelia. Pero no obstante esto, hay productos o hay material, sobre todo material que no se consigue fácilmente en los campamentos, y entonces aprovechamos los viajes para poder transportar ese tipo de medicamento, o de material. Es a la llegada a Argel cuando comienza la misión de verdad. Ahí empieza la odisea, porque llegamos por la noche y ahí pasan al menos unas 6-7 horas, y hasta que nos sale nuestro vuelo a Tinduf, pues intentamos pasar el tiempo de la mejor manera posible. Ya empieza a acuciar el sueño porque son las tantas de la madrugada, y ahí empezamos nuestro viaje en un avión mucho más pequeñito hasta Tinduf, y aterrizamos de madrugada, aterrizamos sobre las 2-3 de la mañana. Impresiona muchísimo porque es un aeropuerto militar, y ahí pues aterrizan cooperantes, además de muchos saharauis, evidentemente. Cuando aterrizamos en Tinduf y nos ponemos en marcha, todo lo que hayamos podido explicar previamente a la gente que debuta en este tipo de viajes pues es insuficiente, porque siempre hay unos minutos de quedarse sin palabras, ¿no? Una vez llegamos a Tinduf, el acceso, la accesibilidad a los campamentos no es fácil. Nosotros, como personal occidental que tenemos un visado para entrar a los campamentos, no podemos desplazarnos libremente por Argelia, y menos en un enclavamiento militar. Entonces lo que se precisa es que te venga a buscar un vehículo, y nos llevan en un coche con la patrulla argelina que actúa de escolta hasta un punto de intercambio, un checkpoint en medio del desierto, que es donde se establece la línea de entrada a los campamentos saharauis. Ahí nos cambiamos de
de escolta y son el Frente Polisario quien nos escolta y nos introduce hasta dentro de los campamentos saharauis. Impresiona muchísimo que el ejército te esté escoltando, ¿no? Ahí te hace ver que no estás en un sitio cualquiera, sino que estás en un sitio potencialmente peligroso. Eso es un aspecto muy positivo, ¿no? Que te sientes muy seguro, pero a la vez piensas la potencial inseguridad a la que te expones, ¿no? Porque realmente siempre estás escoltado para entrar y para salir de los campamentos. La seguridad es fundamental tras algunos acontecimientos ocurridos en los últimos años. Hubo unos secuestros de cooperantes italianos y españoles. Entonces el Frente Polisario protege al personal occidental, a cooperantes expatriados, los protege de una manera un poco más, ¿no?, exhaustiva. La primera parte desde Tinduf hasta entrar casi a los campamentos saharauis es una carretera asfaltada, pero a partir de aquí ya la carretera asfaltada prácticamente es muy infrecuente encontrártela, y la gran mayor parte del viaje hasta entrar dentro de las wilayas y localizar la casa, pues no tenemos carretera asfaltada y son caminos de se mezcla arena y piedra. Cuando llegas es de noche, es noche cerrada, ves las estrellas, ves muy poquita contaminación lumínica porque hay muy poquita luz a través de las jaimas y algunos edificios que hay allí. Y el escenario cambia radicalmente cuando amanece al día siguiente, en las primeras horas del sol. Ves, la primera imagen es un desierto enorme, interminable, con una niebla, con una tormenta de arena en el fondo habitualmente que hace que no puedas ver más allá de 1 kilómetro de vista, y ves muchas jaimas, característicamente de color verde, que son la construcción y la vivienda básica a la que pueden recurrir los jóvenes saharauis cuando se independizan de los padres y se casan. Esa es la primera vivienda que tiene, una jaima, y después vas viendo alguna, dependiendo un poquito del poder económico que pueda tener cada familia, pues vas viendo construcciones bien de adobe, bien alguna de ladrillo, alguna de piedra, y es un mar enorme de jaimas y de edificaciones de este tipo. Un mar en pleno desierto, un mar de hogares de tela y barro, en el que viven decenas de miles de personas. Es muy difícil porque no hay un censo oficial, o al menos hace ya años del último censo, pero hablando con la gente, pues una pregunta que a nosotros nos interesa, pues más o menos hay unas 300.000 personas que pueden vivir de forma más o menos continuada en los campamentos saharauis. Es difícil porque hay gente que vive fuera, en Europa, en temporada de verano habitualmente, que es donde intentan trabajar para conseguir dinero y después en invierno vuelven a los campamentos, y hay gente que siguen siendo itinerantes y no viven de forma permanente en los campamentos. Una población que se distribuye en 5 campamentos. Hay 5 wilayas que son básicamente 5 campamentos saharauis. Los campamentos, cuando hablamos de campamentos, pues hablamos de wilayas, ¿no? Cada campamento es una wilaya, por tanto es como un pequeño pueblo, y dentro de cada wilaya pues hay unos barrios que se llaman dairas, y es como se divide más o menos cada campamento saharaui, ¿no? Campamento, pues un campamento es una wilaya, y cada wilaya se divide en pequeños barrios que son las dairas. La sensación es de dificultad. Por una parte ha habido una disminución de la ayuda humanitaria, de la ayuda internacional. Esto se ve y se nota, ¿no?, en hechos como la disminución de los productos de la canasta de alimentación que es proporcionada por el Programa Mundial de Alimentación, por el PAM. Problemas de malnutrición, sobre todo malnutrición infantil. Hay una escasez de medicamentos, sobre todo medicamentos crónicos. Y todo esto provoca sentimientos de desesperanza en la población. Sobre todo en generaciones más jóvenes, pues que tienen esa necesidad, ¿no?, por una falta de perspectiva de futuro, de crecer y de salir de los campamentos. Al final los campamentos siguen... Es una gran cárcel, ¿no?, donde la movilidad es muy reducida y donde las perspectivas de futuro son muy escasas.
Ellos hacen al menos 3 tés al día y cada té pues tiene varias rondas, por así decirlo. En cada ronda se tienen que tomar 3 tés. Cualquier persona que está en esa jaima o cualquier vecino que pasa por ahí es bienvenido y es un momento de compartir experiencias, problemas, puntos de vista diferentes y todo esto lo viene acompañado del té. Pero el otro punto de vista a nivel médico, ¿no? Que siempre nos fijamos en la gran cantidad de azúcar que utilizan las personas para tomar el té y esto hace que haya mucha enfermedad vascular, especialmente muchos pacientes que son diabéticos. Miquel, Ángel y el resto de las personas que acuden a ayudar tratan de integrarse en la vida de los campamentos. De hecho, duermen en las viviendas de los propios saharauis. Tenemos que quedarnos en casas, evidentemente hay una infraestructura como hoteles o casas de huéspedes, sino que tenemos que quedarnos a dormir o bien en el protocolo, que es una infraestructura dependiente de Frente Polisario, o bien dentro de las casas de los familiares. La manera más bonita, como real, de conocer, ¿no?, cómo se vive en los campamentos, cómo se come en los campamentos, cómo se duerme en los campamentos, es convivir, ¿no?, con una familia y poderte hospedar en una jaima. Una jaima de Uralita, en la que es el espacio de comida y de sala de estar, en la que hablamos en los momentos en los que no teníamos que trabajar, y luego aparte en una estancia diferente teníamos una habitación amplia en la que dormíamos las 7 personas, con un colchón en el suelo y algo que hacía más o menos de almohada, y la casa principal sí que es de ladrillo, si no recuerdo mal, creo que es de ladrillo y es la principal donde está la cocina, 2 de los almacenes que tienen y una de las habitaciones para la familia. Durante los últimos años se ha enviado bastante material, por ejemplo, ecógrafos, endoscopios que utilizan en los hospitales y en los dispensarios de los campamentos saharauis, y en este viaje en concreto lo que llevábamos es material realmente muy básico. Nos piden pilas, nos piden gasas, tiras para medir el azúcar en pacientes diabéticos, tensiómetros. El viaje sirve para llevar mucho material necesario en el día a día de los campamentos. Nos piden productos de higiene femenina, preservativos, un conjunto de material que para nosotros nos podría resultar muy fácil conseguir aquí en España, pero que allí es muy difícil de conseguir. En este tipo de proyectos es clave la colaboración de las autoridades locales, como cuenta Ángel Vázquez. Nosotros trabajamos de la mano y de manera alineada con el gobierno saharaui en los diferentes ámbitos, porque al fin lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el ámbito sanitario, acompañar a médicos y enfermeros en las necesidades o en los proyectos que ellos consideren, y a la vez cuando surgen iniciativas como la de neurología, ¿no?, temas de ictus que surgió por parte de Miquel, pues trabajar de la mano del ministerio es el que te ayuda o te da una idea de poder hacer un diagnóstico real de qué necesidades o hacia dónde puedes tú encarar o no focalizar tu proyecto. Un ambiente de que estábamos en guerra y que nos preparaban por si acaso. Hacían como unos simulacros de que teníamos que ir a unas trincheras. Me parecía como muy, muy, muy fuerte, que se oían las sirenas y yo tenía un miedo terrible. Teníamos que correr a las trincheras porque te preparaban por si acaso en algún momento pues la guerra llega ahí o tengamos que ir a nuestra tierra de regreso y nos pasa algo. Yo recuerdo esto como, digamos, como un trauma. La vida en los campamentos saharauis era aún más dura hace 40 años. Aquella época en la que Fatimetu creció jugando con muñecas hechas de huesos de animales y corriendo a refugiarse cuando sonaban las sirenas de los simulacros. Y no conocía el mundo más allá de los límites de las wilayas. A diferencia de los niños de ahora, los saharauis, que siempre han tenido la oportunidad de ir a vacaciones en paz con otras familias a aprender castellano, en mi época no había eso. Fatimetu tenía 9 hermanos. Había una política en el pueblo saharaui
de que para defender a nuestra tierra había que tener muchos hijos. Porque para poder con Marruecos teníamos que tener muchos hijos. Porque las condiciones de vida eran muy delicadas, pero para algunos menores había una oportunidad, salir fuera a estudiar. Entonces, o tenías que ir a Argelia, o tenías que ir a Libia, o tenías que ir a Cuba. Básicamente esos 3 países eran los que nos daban ayuda. Hubo una época en que también la Unión Soviética pues daba. Y Fatimetu pudo conseguirlo. Gracias a una beca, a los 12 años, su vida dio un giro. Su destino, Cuba. Como otros muchos niños saharauis, Fatimetu se benefició de una beca para ir a Cuba a estudiar medicina, buscando una oportunidad para el futuro. Nos fuimos 2. Mi hermana que se fue a Rusia, que estudió de dentista, y yo que estudié medicina. Esta situación dejaba a Fatimetu lejos de toda su familia, a miles de kilómetros de distancia de casa. Al menos se sentía arropada por otros niños saharauis. Vivíamos en una escuela, éramos todos saharauis, teníamos monitores saharauis y sí que teníamos profesores cubanos, pero estábamos en familia, realmente no teníamos a nuestros padres y a nuestras madres hermanos, pero todos éramos del mismo pueblo. En Cuba, y en plena década de los 80, el contacto con sus padres y sus hermanos, los que seguían en el desierto, era difícil y muy esporádico. Llamaban a la escuela y decían, el día tal voy a llamar a Fatimetu. Y entonces ese día yo tenía que estar esperando el teléfono para que me llamen. Y claro, esto ocurría una vez cada 3 meses o cada 4. Antes de esto, iban con una cámara a grabar a tu familia hablando y te traían el vídeo, tú veías el vídeo y te grababan a ti hablando y se lo llevaban a tu familia. Vosotros sois de la wilaya Tishla en el barrio 4, pues aquí, vosotros aquí. Y hablaban todos juntos y entonces cuando iban al barrio juntaban a las madres y veían cómo los niños pues transmitían. En Cuba, Fatimetu fue encaminando su vocación. Al principio realmente quería estudiar dentista, pero cuando fui para dentista me llamó mi tío, me dijo, mira, tu hermana está estudiando dentista en Rusia. ¿Tú querrás estudiar lo mismo? Digo, no, ya estudio medicina. Y mira, no me arrepiento, la verdad. Había logrado salir de los campamentos saharauis y se había alejado de la pobreza y de la escasez. Pero en Cuba las cosas comenzaron a empeorar. El primer año, que fui en 1988, bastante bien. Pero en 1989, Cuba entró en la crisis mayor de su vida. Y estuvimos muy, pero muy mal. Y nos tenían que dar unas pastillitas antes de comer para no desnutrirnos. El hambre regresó como un viejo enemigo que quería recordar a Fatimetu que su vida no iba a ser fácil. No había nada. Comíamos arroz, sopa de arroz y arroz con azúcar. Y bueno, habían frijoles y eso, pero los frijoles siempre al mediodía y bueno, por la noche pues arroz, sopa de arroz. Y así, sufriendo de nuevo la escasez y el hambre, alejada de su familia, transcurrió la adolescencia de Fatimetu, que se enfocó en sus estudios, pensando en un futuro más prometedor. En el próximo episodio... Si tienes 5 dedos y te dicen cuál de ellos te corto, ¿tú te cortarías uno? Pues es igual, los hijos son como los dedos de la mano. Hay muchos niños con enfermedades neurológicas, la mayoría con epilepsia. Yo empecé al mes a trabajar ahí a los campamentos. Necesitaban a alguien que cubría el área pediátrica. Cualquier saharaui siente inmigrante si estás fuera de tu territorio, de tu tierra, de tu nación. Tocaba ir con el frontal en la oscuridad del desierto y cada noche pues tocaba visitar 1 o 2 personas pues que no se podían desplazar al dispensario. Porque no había nada. No sabías si al día siguiente tendrías
tratamiento para continuar una semana o no. Es un poco frustrante porque muchas veces tú intentas hacer, pero no tienes los medios. Que en muchas ocasiones pues esa consulta especializada pues deja mucho que desear. Quería estudiar la especialidad. No había manera de salir de ahí, la verdad. Cada uno busca la manera de prosperar. Conocí a una italiana que es muy amiga del pueblo saharaui. Primero pasé por Italia. Y lo que deseo yo para mí y para mi familia, para mi pueblo, es la libertad y vivir digno. Médicos en el Desierto es un podcast sobre neurocooperación de la Sociedad Española de Neurología. Coordinado por Lucas Barea. Producido por Formato Podcast.